vamos a dar inicio a nuestras clases virtuales en el curso de lenguaje. Entonces, hoy vamos a trabajar un tema pero recontra fácil, lo que es el pronombre. El pronombre es una categoría, digamos, en forma así general, ¿no? Una categoría nominal que reemplaza al sustantivo en diversos contextos. Esa es una definición así general, ¿no? Porque sabemos nosotros que la función principal del pronombre siempre va a ser reemplazar, pues. Entonces lo vamos a dividir en 4 definiciones, ¿no? Las clásicas 4 definiciones de las diversas categorías gramaticales. El pronombre en ese excepto, pues, ¿no? Entonces vamos a ver semánticamente que el pronombre dice que no presenta un significado fijo sino ocasional. Y ese es de acuerdo al uso que uno pues quiera manifestar. Y generalmente, semánticamente el pronombre se aplica para evitar la redundancia, ¿no? Y eso pues nosotros lo vemos de repente en situaciones anafóricas, catafóricas. Entonces tenemos el ejemplo, ¿no? Manuel es abogado, él es el mejor. Para no decir Manuel es abogado, Manuel es el mejor, entonces hacemos uso de un pronombre para evitar esa redundancia. Este es un caso de anáfora, ¿verdad? Donde pues vemos que el primer elemento es un sustantivo, mencionamos, y luego pues un segundo elemento que es un pronombre va a reemplazar ese sustantivo. Otro podría ser, ¿no? Ramón ayer salió al río. Este pescó una trucha de 1 metro, digamos. ¿Se dan cuenta? Ahora, si queremos hacer la inversa, estamos haciendo uso de la catáfora. Puede ser, no ocultes eso, tu entusiasmo y gallardía, por ejemplo. Eso es un pronombre demostrativo y posteriormente va a ser reemplazado por 2 sustantivos que son entusiasmo y gallardía. Entonces, en cualquiera de los casos, estamos viendo este criterio semántico. En cuanto a lo que es el criterio morfológico, decimos que es variable. Y esa variabilidad se sustenta porque es una categoría pues flexible en el sentido de que pues presenta accidentes gramaticales, ¿no? ¿Cuántos accidentes gramaticales presenta? Claro que sí, presenta 3 accidentes gramaticales: género, número y persona, ¿no? Y en este caso, el ejemplo lo amerita así, pues. El criterio sintáctico cumple las mismas funciones que el sustantivo. Es decir, si el sustantivo en este caso va a cumplir pues función núcleo del sujeto, el pronombre también cumple función núcleo del sujeto. Si el sustantivo cumple, digamos, el elemento central de lo que es un objeto directo, el pronombre también lo cumple así. Entonces, similar función del sustantivo se relaciona con lo que es el pronombre. Entonces no nos olvidemos que el pronombre cumple las mismas funciones que el sustantivo, por lo tanto, también forman frases nominales. Eso es lo importante sobre todo, ¿no? Dice mi prima vende marcianos, mi prima los vende. ¿Y dónde está el pronombre? Siempre va antes del verbo en este caso. Eso lo vamos a ver, en este caso es un proclítico, ¿no? Lo vamos a ver posteriormente. Tenemos luego criterio lexicológico, donde dice que el pronombre es una categoría pues, de inventario cerrado. ¿Y por qué es inventario cerrado? Porque en este caso no está permitiendo el ingreso de otros pronombres más. Solo hay una cantidad definida, digamos exacta. Es una cantidad que si nos ponemos a analizar, son años que están con esa cantidad de pronombres. No es como el sustantivo o el adjetivo, que continuamente, año tras año se puede decir, aumenta entre 2, 3, 4, 5, 10 sustantivos o por ahí un par de adjetivos. Entonces, eso obviamente también de acuerdo a la normativa internacional que es la RAE. Pero en este caso es de inventario cerrado. Vamos a ver esa clasificación que tienen los pronombres. Primero tenemos el grupo de los pronombres personales. El grupo de pronombres personales en este caso son los que van a designar a las personas gramaticales y se utilizan en lugar de los sustantivos que aluden a personas o elementos personificados. Tenemos la primera persona, segunda persona, tercera persona. En este caso vemos ahí lo que está con azul y lo que está resaltado de celeste son los otros pronombres que vamos a ver posteriormente, ¿cierto? Entonces, generalmente te ponen en una oración, digamos, ¿no? Me gusta estar siempre leyendo un libro. Entonces te dicen qué oración tenemos o qué oración presenta un pronombre en primera persona.
Es obvio, ¿no? Porque es el me. Y así tenemos como referencia a las otras personas y los otros pronombres que tenemos que acordarnos a qué personas pertenece cada uno de ellos. En cuanto a lo que es la clasificación, de acuerdo a los pronombres personales, hay tres grupitos: los subjetivos, objetivos y terminales. Los subjetivos son los pronombres tónicos. Generalmente funcionan como un sujeto, ¿no? El yo, el tú, el él, nosotros, etc. Y si no, formúlate una oración y vas a ver que siempre son sujetos. Ahora, los terminales funcionan como término. Generalmente están anticipados por una preposición. En el caso del mi, ti, si, que a propósito el mi y el si siempre van con tilde cuando son pronombres. Y tiene que estar anticipado por una preposición. El ti no lleva tilde, pero también tiene que estar antes, anticipado por una preposición. Esto es para mí y para ustedes saben muy bien que es una preposición. Y así con cada uno siempre. En el caso de conmigo, contigo y consigo no hay ningún problema, ¿no? Ella irá al paseo conmigo, por ejemplo, o contigo aprendí muchas cosas, etc. ¿Sí? De los pronombres objetivos, decimos que funcionan como un objeto directo o también como un objeto indirecto. Aquí están los llamados átonos y son esos pronombres que ustedes pueden percibirlo. Ahora, los pronombres objetivos, de acuerdo a la posición de esos mismos pronombres, valga la redundancia, se pueden dividir en proclíticos o también en inclíticos. Si son proclíticos, ¿no? Se sabe que los pronombres están antes del verbo, ¿cierto? Y si son enclíticos, los verbos van a estar juntos, van a estar endosados a él. O sea, verbo y pronombre juntitos, pero están después obviamente del verbo, ¿no? Tenemos ahí con verbo, tenemos con infinitivos y tenemos con gerundios. Con verbo, tómalo. Con infinitivos sabemos que terminaciones son ar, er, ir, tomarlo. Con gerundio, ando yendo, tomándolo. Sí, son básicamente las tres formaciones más usadas. En cuanto al pronombre ello, pues es un neutro, ¿verdad? Y se refiere a un conjunto de cosas, de ideas complejas, ¿no? Y bueno, tenemos como referencia lo que les estoy exponiendo. Aparte yo que, por ejemplo, dice, ¿no? Los recuerdos, la nostalgia, las tristezas, todo ello lo embargaba profundamente. Hace referencia, ¿no? Entonces, y por el caso del usted, ese pronombre usted es un pronombre llamado pronombre de cortesía, pues o de respeto, porque generalmente se usa para señalar pues a alguna persona que no tenemos mucha confianza. Usted perdone mi error, caballero, por ejemplo, ¿no? Ahí. Muy bien, los pronombres personales es lo que ya se ha mencionado esta primera parte, y ahora vamos a ver la segunda clasificación. Nos habla de los pronombres determinativos o determinantes. Dentro de ellos tenemos clasificaciones que en los adjetivos determinantes también lo hemos visto. Entonces, mucho cuidado con la confusión. Ya sabemos que el pronombre reemplaza, el adjetivo acompaña. Reitero, el pronombre sustituye o reemplaza, mientras que el adjetivo lo único que hace es acompañar, obviamente, al sustantivo. Entonces, hay pronombres demostrativos donde van a determinar la ubicación de los seres a los que va a reemplazar respecto a la persona gramatical. Estos son, ¿no?, los que vemos ahí, también en femeninos y en plurales, y los neutros. Esto, eso y aquello. Entonces, el ejemplo es obvio: este jugador le ganó categóricamente a ese. Vemos en esta primera parte el elemento que está aquí no es un pronombre. Aparte, muy aparte que esté aquí figurado. ¿Por qué? Porque está acompañando a un sustantivo, ¿cierto? Entonces, eso es un adjetivo, pues. Este es un adjetivo. Mientras que el último sí es un pronombre porque no acompaña a nadie y por el contrario está reemplazando a otro jugador o una persona. En lo que es pronombres posesivos, en este caso, van a indicar pertenencia, dice, ¿no? Los pronombres posesivos, muy por el contrario, pues hacen referencia a una idea de posesión o pertenencia respecto a las tres personas que intervienen en el diálogo. Y ahí tenemos cuáles son esos pronombres posesivos, llámese pues femeninos y plurales, de los que he mencionado ahí, ¿verdad? Lo que está escrito ahí.
Entonces, tenemos el ejemplo, el tuyo es muy elegante, y si nos damos cuenta, este pronombre, ¿sí? Este pronombre que está aquí, que es tuyo, está pues anticipado por un artículo, ¿no? Y ese artículo, como quien dice, lo puede sustantivar, pero en sí es un pronombre. El otro grupo de los pronombres no determinantes están los pronombres numerales. En este caso, los pronombres numerales son aquellos que van a reemplazar al sustantivo y van a indicar una cantidad o número, pues. Y para ello se van a subdividir en lo que son cardinales, en lo que son ordinales, lo que son partitivos y múltiplos, por mencionar lo más importante, porque ahí también podríamos incorporar a los distributivos. Pero esos cuatro son los más usados, ¿no? Y bueno, en cardinales sabemos que está referido a lo que son números naturales, los ordinales al mismo orden, los partitivos hablamos de la mitad, una parte de la unidad, y los múltiplos en este caso hace referencia a lo que es la sumatoria, pero en dobles, en triples, etc. Entonces, en cardinales, de 19 de los 100 alumnos asistieron 20 a la reunión. Ahora hay que tener en cuenta que este elemento que tenemos aquí, dice 100, sería ¿qué? Un adjetivo calificativo. ¿Por qué? Porque está acompañado de un adjetivo, un sustantivo que es alumno o alumnos. Reitero, el pronombre tiene que estar sin ningún sustantivo al costado. Por ende, 20 sería en este caso el pronombre numeral. En los ordinales, vive en el segundo, pero yo en el cuarto piso. Segundo y cuarto piso. Tenemos dos ordinales, de los cuales el segundo elemento es un adjetivo porque está acompañando a un sustantivo que es piso. Mientras que el primero, que es segundo, sí no hay ningún sustantivo al costado. Por ende, sí es un pronombre. Partitivos, te di un cuarto y ahí ya le di la tercera parte del budín. Tenemos otro elemento, tercera y cuarto. Tercera está al costado de parte, igual la misma situación, mientras que cuarto está solo sin ningún sustantivo. Y por último los múltiplos, ¿no? Al fin recibimos doble y eso que antes recibíamos triple sueldo. De la misma forma, al costado de un sustantivo y el primer elemento está solo, es un pronombre. Esa es la idea cómo nosotros vamos a usar en este caso los pronombres numerales, ¿no? Cuando se hace referencia pues, a este grupo. Y para terminar con este grupo de determinantes tenemos los pronombres indefinidos, que son todos aquellos que señalan o mencionan personas o elementos sin identificarlos, o sea, de forma pues imprecisa. Así tenemos mismo, otro, demás, uno, pocos, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí nos van a dar una serie pues de lo que se refiere cantidad, identidad, intensidad, existencia. En todos los casos ninguna nos va a precisar pues una cantidad exacta, siempre nos va a hablar pues de manera ambigua, de manera inexacta. Bueno, todos los mencionados que están ahí, tanto en femeninos como también en plurales. Venían unos pocos en pos de otros. Tenemos unos pocos en pos de otros. Entonces tenemos como referencia al pronombre del cual nos indica, ¿verdad? Otro podría ser, ¿no? Nadie se mueva, por favor. Cualquiera se equivoca. Conozco a varios. Conseguiré algo para nosotros. Y así, pues, sucesivamente, ¿no? Hay muchos ejemplos en los cuales, pues, nosotros vamos a incorporar mucho los pronombres indefinidos. El otro grupo, que es la tercera clase, serían los pronombres relativos. Estos pronombres relativos, en este caso, pues hace referencia cuando, o mejor dicho, son los que se refieren a un sustantivo expresado anteriormente, ¿no? ¿Y cuáles son esos pronombres relativos? El quién, quiénes, qué. Puedes usar el cual, la cual, los cuales, etc. Pues, cuánto, tanto en femenino, masculinos o plurales, si es que lo tuviera. Ahora, si nosotros analizamos, son palabras que generalmente lo usamos para hacer interrogaciones o exclamaciones, pero no vamos a hacer ello en pronombres relativos. Muy por el contrario, vamos a hacer o marcar referencia respecto a un sustantivo.
en el ejemplo que dice, ¿no? María abrazó al niño que dormía. Tenemos aquí el primer elemento, sustantivo hablando, niño. Y el segundo elemento es ¿qué? Que es un pronombre relativo y hace referencia al niño. Reiteramos, leemos otra vez la oración. María abrazó al niño que dormía. O sea, ¿quién dormía? El niño. O sea, ¿qué dormía? Por ende, se hace referencia al sustantivo. Siguiente ejemplo. Ese es el hombre de quien te hablé. Ya no hay una... O sea, después del sustantivo que es hombre, no sigue el quién directamente, sino hay, en este caso, una preposición. ¿Se puede dar? Por supuesto, se puede dar. Igual, si lo lees, va a ser la referencia al sustantivo que es hombre. Ese es el hombre de quien te hablé. ¿De quién? O sea, del hombre, pues, de quién te hablé. ¿Sí? Analizamos, tiene el sentido adecuado, por ende sí lo es. Eso es en cuanto a los pronombres relativos. Ahí también decía, ¿no? Y el cual, pues puede ser también con el cual, puede ser también con quien. Tenemos, ¿no? Arribó el artista al cual admiramos. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Puede ser con plural, ¿quiénes? Esas personas quienes te odian no son tolerantes, por ejemplo, etc. Y por último tenemos los pronombres, en este caso, enfáticos. Y ahora los pronombres enfáticos van a indicar una pregunta, van a indicar una admiración, ¿no? O sea, se usan los signos necesariamente acá y por ende tiene que usar las tildaciones. ¿Cuáles son ellos? Pues, ¿qué, quién, cuál, cuántos? Principalmente, ¿no? Ahí las preguntas, las exclamaciones. ¿Quién vino ahora? Pregunta, ¿no? ¿Con cuál irás tú? ¿Qué reclamas? O sea, son exclamaciones en las cuales, pues, estamos usando el signo. Estas son directas, pero hay indirectas, ¿no? Donde dice, por ejemplo, pregúntale qué desea, por favor, pero no le digas quién soy. Tenemos dos elementos, en este caso, pronombres enfáticos, una oración que tiene una pregunta indirecta. ¿Y por qué indirecta? Porque no tiene los signos, obviamente, ¿no? Otra podría ser también, Norma sabe quién vino a preguntar por nosotros esta tarde. Alguna pregunta indirecta, por ejemplo. Muy bien, jóvenes, espero se haya entendido el tema de hoy. Es muy práctico, muy fácil. Ustedes son pero rápido en esto. Vamos a resolver unas cuantas preguntas en base a lo que hemos trabajado y seguramente va a ser muy fácil para ustedes, como la tarea también que va a quedar. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta, que nos dice reconozca la afirmación incorrecta acerca del pronombre. Entonces ya tenemos una idea de lo que es el pronombre, es una categoría nominal que reemplaza al sustantivo en diversos contextos. Bueno, eso es como una definición general. Pero ahora vamos a ver qué afirmación es incorrecta respecto al pronombre. Algunos son monosilábicos y otros polisilábicos. Sí, algunos son de un solo elemento, digamos, lo subjetivo, ¿no? El yo, tú. Dentro de los subjetivos también está el nosotros, ustedes, o sea, si es válido esto. Únicamente se clasifica en proclíticos y enclíticos. Bueno, no es la única clasificación, porque la clasificación general pues está pues en lo que son pronombres personales, determinantes, pronombres en este caso enfáticos, ¿no? Pronombres relativos. Entonces la clasificación es una clasificación distinta a lo que en este caso nos plantea este enunciado. Por ende sería aquí lo incorrecto. Su significado es ocasional y de acuerdo al contexto, así es. Y ahí pues de acuerdo o para evitar lo que es la redundancia, ¿no? Y hacemos uso de lo que son elementos anafóricos y catafóricos. ¿Posee los accidentes de género, número y persona? Así es, morfológicamente es una palabra o una categoría variable. Reemplaza y asume las funciones del sustantivo. Por supuesto, ¿no? Ese es dentro del criterio que en este caso pues se ha mencionado, ¿no? Va a tomar pues sintácticamente, ¿no? Las mismas funciones del sustantivo, por ende es parte de la frase nominal, ¿cierto? Así es. La respuesta, la afirmación incorrecta sería únicamente se clasifica en proclíticos y enclíticos. No es la única clasificación, se reitera. La pregunta 2 dice, selecciona las opciones que presenten pronombre enclítico. Entonces, ¿cuándo es un pronombre enclítico? Cuando el pronombre va endosado al verbo, pero analizando esa palabra, porque es una nueva palabra que se ha formado, primero verbo y luego pronombre. Y reiterar que lo que nos piden
es solo las oraciones que tengan pronombre enclítico, no quieren ningún proclítico. Si la oración tiene proclítico y enclítico, esa descartamos, solo tiene que ser enclítico. Entonces vamos con el primer enunciado. Mamita, cómprame un libro de poesía. En este caso tenemos cómprame, tenemos un pronombre acá. Entonces si esta presenta, ¿cierto?, el pronombre. El segundo enunciado dice libérate. Libérate lo más pronto de esas ideas. Entonces vamos a ver, en este caso, libérate. Aquí está el pronombre y no tiene más. Este es un artículo, lo más pronto de esas ideas. Este enunciado también tiene un pronombre enclítico. Vamos con el tercer enunciado. Hijo, nos impresionaste con tu actuación. Tenemos un pronombre enclítico, pero si analizamos tenemos un proclítico por acá. Por ende, descartamos este enunciado. En la cuarta, me gustó lo que escribiste en el diario. Tenemos, aquí tenemos un pronombre proclítico y aquí tenemos un enclítico. Por ende, también descartamos. Entonces, la respuesta a esta pregunta, pues, seleccionar las opciones que presentan pronombre enclítico o en qué enunciados hay pronombres enclíticos, solo serían en las dos alternativas, o sea, en los dos enunciados 1 y 2. Por ende, la respuesta sería la alternativa B. Entonces, jóvenes, bueno, espero se haya comprendido estos ejercicios. Los otros, obviamente, ustedes los van a desarrollar. Muy fácil. Sé que este es, como quien dice, un insulto a su inteligencia. Así es que, buena suerte. Conmigo es todo por hoy. Nos veremos en una próxima oportunidad. Cuídense. Nos vemos.